Buenas noches, queridos oyentes y amigos de Radio María. Como ven, ustedes nuevamente estamos en el estudio. Por ser la última vez, le vamos a dar un poco más de solemnidad. Y, y bueno, es el último, como decía, la última audiencia que tenemos, el último encuentro. Así que, de una manera, vamos a tratar de enfocarnos en algo que ya habíamos anunciado y que nos preocupa a todos, que es cómo acompañar entonces a quien padece, ¿no? A quien sufre. Habíamos hablado del acompañamiento de la familia, habíamos hablado de las dificultades que existen, dadas las frecuentes vínculos o la frecuencia de mucha estructuración de un vínculo codependiente, que eso es lo que complica. Y ciertamente, como habíamos adelantado, es una de las partes más difíciles de abordar cuando se quiere abordar esta cuestión. Pero nos vamos a enfocar entonces en la acción directa posible que cualquiera de nosotros puede tener con alguien que sabemos que tiene esta problemática. A veces piden ayuda y a veces no piden ayuda, yo diría la mayoría de las veces, y uno dice, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Soy familiar, soy amigo, soy pareja, es novia, es hijos, ¿no? También, por supuesto, de quienes están metidos en esta problemática. Y claro, lo primero que encontramos es la angustia, ¿no? La angustia que tenemos, que esto nos causa, sea una angustia más de ansiedad de hacer algo o sea algo que nos está haciendo sufrir mucho. Porque empezamos a tomar conciencia, empezamos a darnos cuenta de que está pasando esto, de que esta dificultad que yo negaba o que yo no quería ver, o que de pronto me sorprende porque no me había dado cuenta jamás, ahora nos está haciendo sufrir y la vemos con claridad. Recuerden que habíamos visto a aquellos que pudieron escuchar la vez pasada como etapas, ¿no? Etapas de aceptación, de visibilización, de contemplación, decíamos, y de aceptación de aquello que nos está implicando. Bueno, en el caso de la persona que consume, sea lo que cualquier tipo de consumo, también se dan estas etapas. Las podrá llamar de una manera o de otra, tendrán quizás características diferentes según las distintas evaluaciones que se va haciendo, pero más o menos van esos pasos grandes que vamos a volver a repetir. Pero es importante, primero, asumir que el sufrimiento que estamos teniendo, porque vemos a alguien que sufre, valga la redundancia, y que quizás ni se da cuenta, quizás no lo sufre en carne propia todavía, es más, nosotros estamos viendo esta cuestión y de una persona que se destruye, de una persona que está seriamente afectada y no lo ve. Este padecimiento nuestro tiene que ser discernido. No lo podemos tomar tal cual y proceder impulsivamente, que sería una de las actitudes típicamente codependientes. Responder con una reacción, querer solucionar de un saque, digamos, esta cuestión a través de lo que suponemos o de lo que alguien nos ha dicho o porque acudimos a pedir ayuda, pero esperando que aquellos a los que le pedimos ayuda se hagan cargo. La verdad es que nadie va a salir de esto si no quiere. Y sobre todo en esta problemática, es importantísimo que la persona se encuentre con su verdadero deseo de salir y de cambiar de vida, o mejor dicho, de vivir. Porque también habíamos dicho que frecuentemente el límite y lo que empuja estas problemáticas de adicciones son una sensación de, bueno, ya no vale la pena, ya no puedo, esto no va más. Son inconscientes, a veces por lo general son inconscientes esta impulsividad, porque el ser humano tiene en sí mismo esta tendencia a autoconservarse o en todo caso terminar, ¿no? Cuando ya no se puede afrontar más la realidad de vida que se vive. Y eso también nos hace sufrir, obviamente, cuando vemos que la persona se va como acercando a estos límites trágicos
por ahí no necesariamente es la muerte física, pero a veces una muerte psíquica, ¿no? Es decir, alguien que pasa a un mundo ya de un psiquiátrico sin vuelta atrás, o el mundo carcelario, eh, o de una destrucción quizás parcial, pero que afecta seriamente la vida de la persona. A veces son, al haber consumos, entre comillas, que son no de sustancias, sino a través del juego sobre todo, la problemática de la ludopatía, la destrucción es social, la destrucción es en gran parte psicológica también, y sobre todo espiritual, es decir, no hay horizontes, no hay sentido, no hay trascendencia vivida como tal, ¿no? Solamente postulada teóricamente, sino que realmente sienta que hay una trascendencia que vale la pena ser transitada. Entonces, bueno, me importa la vida de mis hijos, me importa salir adelante, me importa ser artista porque lo soy y me estoy dando cuenta que no lo estoy realizando, o trascender religiosamente. Entonces, realmente mi fe es importante y creo que hay una vida más allá de esta vida, pero que ya hay que vivirla, ¿no? Entonces, la trascendencia, evidentemente que nos saca de los círculos cerrados, por ejemplo, el de las adicciones, pero tiene que ser vivido, interiorizado. Este sufrimiento entonces que nosotros podemos llegar a tener, que nos paraliza muchas veces y otras veces, como decía, nos vuelve impulsivos. Es lo que nosotros tenemos que discernir primero. No se puede ayudar a nadie si uno no está bien. Y si uno no tiene en claro qué puede hacer y por lo tanto qué límites tenemos. Hasta dónde yo puedo realmente desde este lugar donde estoy. Sería una confusión muy grave e infantil creer que somos los mesías salvadores de alguien, que está en nuestras manos que tal persona deje de consumir o que se vaya a recuperar. Sería una omnipotencia infantil no muy diferente a la omnipotencia infantil del adicto. Entonces, casi como que respondemos de la misma manera, ¿no? Y ahí está lo que decíamos de la codependencia. Otra reacción posible es la lástima. Nos da lástima, nos da mucha pena, hagamos lo imposible y empezamos a hacer un montón de cosas que debería hacer la persona afectada y no nosotros. Es como si alguien afectado de diabetes, usted se encarga de hacer usted la dieta por el que tiene diabetes, porque el que tiene diabetes aparentemente no le interesa mucho. Usted no puede hacer la dieta por el otro, ¿no? O hacer el tratamiento por el otro. En las adicciones pasa exactamente igual. Uno no puede dar los pasos que tiene que dar la otra persona, que a lo mejor no son de medicamentos o de un tratamiento físico, sino son actitudinales, seguro que son actitudinales. Y son pasos vitales. No vamos a salvar a nadie, no podemos salvar a nadie, de ninguna cosa, menos de esta. No somos mesías, no somos salvadores, no podemos obrar por lástima porque no se le tiene lástima a un ser humano, no es un sentimiento constructivo, más bien habla de nosotros ese sentimiento, yo me tengo lástima, yo me considero frágil o poca cosa y lo veo proyectado en la situación de esta persona que está padeciendo. La otra reacción posible, y también lo hemos dicho, es la bronca, ¿no? La agresión, la violencia. Esta persona no quiere salir adelante, es un soberbio, no quiere reconocer lo que le pasa, es un vivo, nos está usando, se está aprovechando quiere seguir haciendo la suya. Por supuesto que esta actitud tampoco sirve. No logramos nada más que sacárnoslo de encima y además, tanto en la lástima como en la bronca, el adicto se ve confirmado en un sentimiento inconsciente básico de que él tampoco sirve, de que él no vale la pena seguir interactuando con un mundo que no nos quiere. Estos sentimientos muy típicos de las carreras adictivas se ven confirmados cuando nosotros le mostramos estos rostros de lástima o de bronca o de rechazo, que son muy difíciles de manejar. Uno lo dice así muy abiertamente, pero estar frente a la situación y poder
Actuar de otra manera no es tan sencillo. Y cuanto más cercanos estamos a estas personas, más difícil es. Por eso el segundo punto, además de poder tomar distancia emocional, hemos hablado mucho de esto la vez pasada al tratar de la codependencia, sobre todo en el ámbito familiar, poder tomar esta distancia emocional frente a lo que sentimos para poder ver lo que la persona necesita, ¿no? La persona que padece. Y lo que nosotros podemos realmente acercarle a esa persona para su toma de conciencia o su recuperación o según donde esté parado. Entonces decía, el segundo punto es tomar conciencia también de qué rol ocupo yo, quién soy yo para esta persona. ¿Soy el papá, soy la mamá, soy hermana, soy hermano, soy pareja, soy hijo, soy primo, soy un amigo, un amigo entrañable, un amigo que realmente es importante para esta persona, o lo conozco medio como de lejos? Soy el docente, quizás, de un chico, de un adolescente. Ocupo un rol importante, un dirigente deportivo, un entrenador. Todos pueden llegar a ser algo significativo, el asunto es que lo sean. Y si no lo soy, bueno, entonces, ¿en qué lugar me voy a poner? ¿Qué puedo hacer? Por lo pronto, todos podemos acercar información. No de una manera fría, pero sí a veces dejar un folleto, dejar un número, acercárselo a una persona más significativa, más importante para este adicto. Podemos acercar información, podemos tranquilizar también con información o con experiencias, o hacer un contacto con alguien que sí tiene experiencia o conocimiento y quizás puede aportar algún elemento más. Son cosas indirectas, pero que pueden ser importantes. Y la acción directa quizás es más propia de aquellos que están más cerca. Son los que más tienen que hacer un trabajo de distancia emocional para no seguir siendo ni lástima, ni los rechazadores, digamos, ¿no? Ni los rescatadores de lástima, ni los rechazadores por bronca, ni tampoco facilitadores, cómplices. Bueno, mirá, preferible que se drogue acá, preferible que siga chupando en casa y no afuera. Entonces vamos a tratar de proporcionarle para que no se descontrole, para que no tenga que recurrir a lo ilegal o a la calle. Esos roles que son codependientes, porque esto no ayuda a nadie, no mitiga la cosa. Al contrario, favorece que se hundan más, porque muchas veces el que está en una carrera adictiva, yo diría casi 100% de las veces, tiene que encontrarse con los límites, tiene que encontrarse con la consecuencia de lo que está haciendo, porque si no, no la siente, no la percibe, no percibe su problema. Si no ve la consecuencia, si no se choca contra una pared, como decimos comúnmente, no va a ver lo que le está pasando, porque los mecanismos, recuerden ustedes, que hemos hablado desde el principio, de negación, de minimización, hace que la persona viva como si nada, en muchos casos al menos. A más posibilidades económicas, a mejor condiciones económicas y sociales de grupo, digamos que de pertenencia, el adicto que ya está en una carrera, le es mucho más difícil reconocer su problema. A mayor desamparo, a mayor desarme, a mayores posibilidades de peligro y de límites a veces muy dolorosos y muy bravos, más posibilidad de que pida ayuda. Entonces esa es la paradoja de esto, ¿no? El que menos recursos tiene es el que está un poco más cerca de pedir ayuda, pero no tiene recursos. El que más recursos sociales y económicos tiene es el que menos se va a preocupar, o al menos mucho menos, de pedir ayuda hasta que pase algo. Además tenemos que contar con que siempre alguien que está en carrera va a tener un montón de estrategias de supervivencia. Hemos hablado de su capacidad de mentir, de manipular, de disfrazar las cosas, de resolver circunstancialmente todo, zafar, como decimos comúnmente, sin importarle
lo que esto pueda significar a largo plazo. Entonces te miento, vos me tenés lástima, entonces accedes a la mentira, después te da bronca, después te duele, pero volvés a lo mismo, porque a lo mejor crees que de esa manera, si no yo me enojo y me voy, y a veces es lo mejor, que uno se enoje y se vaya. En fin, todos esos juegos que se van dando y que hunden mucho más. Hay posibilidad de que uno cuando intervenga, el adicto se enoje, se vaya, pegue el portazo, termine en la calle en muchos casos, y es una posibilidad. Y a veces es la única estrategia que nos queda, pero no siempre. No hay que tomarlo como una fórmula sine qua non, digamos, una fórmula que se cumple así y punto y se acabó. No, de ninguna manera. Tenemos que ir probando, tenemos que ir viendo y ahora vamos a ver cómo. Pero sí recordar esto, ¿no? Que hay muchas estrategias de supervivencia. Como decimos comúnmente, se las saben todas, ¿no? Saben cómo mentirnos, saben cómo engañarnos, cómo disfrazar, porque desarrollan mucho esta estrategia de supervivencia psicológica, porque sí tienen que proteger su consumo y tienen que protegerse del sufrimiento y de las consecuencias de ese consumo. Nosotros quizás no estamos en esa carrera, entonces, lo más probable, entonces no terminamos de ver todas esas estrategias. Si esto además está unido a problemáticas de delincuencia que no necesariamente sea la delincuencia violenta, sino delincuencia de las estafas, de las malversaciones, de tomarse la vida como un gran juego de póker, como digamos, y poder sacar plata y de paso engañar a los demás y sentirnos poderosos. También son conductas adictivas que generalmente la mayoría no está en eso. Por lo tanto, estrategias de supervivencia van a ser siempre una dificultad. Es así entonces que quizás en una primera parte de este abordaje, decir cómo podemos ayudar a la persona que está consumiendo o está atrapada en esto, lo primero es ver las dificultades, las barreras, los engaños, ¿no? Entonces, los míos propios, cómo yo estoy involucrado emocionalmente en esto, o cómo me afecta emocionalmente. Tomar distancia, y a veces necesito ayuda para eso. Un primer momento de discernimiento, diríamos, de lo espiritual. Lo segundo, ver qué rol juego yo, quién soy yo para intervenir. ¿Es importante mi intervención para esta persona o no? Si no es tan importante, bueno, puedo ayudar desde un costado, puedo acercar recursos, puedo informar, o si realmente soy significativo, bueno, siempre discerniendo mi codependencia o mis actitudes codependientes, lástimas, broncas, facilitaciones o complicidad, digamos, en las actitudes de consumo. Habíamos hablado mucho de la sobreprotección, sobre todo al lado de los padres, o del abandono total, ¿no? No me veo muy afectado afectivamente, valga redundancia, con mis hijos o con mis familiares cercanos, entonces prescindo. Creo que ellos son autosuficientes, creo que ellos saben, creo que ellos son muy hábiles, muy piolas, cosa que a veces fantaseamos hasta desde pequeños, desde que los chicos son pequeños, y que son nuevamente facilitadores. Revisando todo esto, ¿no? En la medida en que yo estoy verdaderamente implicado en un vínculo con quien está consumiendo, entonces, y viendo qué rol juego, ahí es donde tengo que entonces plantearme, bueno, ¿qué paso puedo dar sabiendo que el otro no quiere saber nada? O no la ve, como decimos comúnmente, como se dice hoy de moda, no toma conciencia, no acepta, y algunos sí empiezan a sufrir, empiezan a sentir consecuencias, empiezan a sentirse mal, y están a punto quizás de pedir ayuda. Dentro de las estrategias de supervivencia, y con esto hacemos un primer después corte, y dentro de estas estrategias, está el pedir ayuda. Muchos piden ayuda no para dejar, sino para ver cómo reaccionan los demás, qué posibilidades tengo de seguir haciendo lo que hago, pero sufriendo menos, ¿no?
O quizá la fantasía, aunque parezca muy loca, y lo es, el otro se va a hacer cargo de mi problema, entonces yo puedo seguir consumiendo también. O más bien pido ayuda porque estoy involucrado en deudas, ¿no? Con quien sea, o en actitudes y en prácticas delictivas, ¿no? De la que sea, entonces, bueno, quiero zafar de esto, o tengo problemas con los proveedores, o con la policía, o con la justicia, o con mis familiares a los cuales les robo, les miento, etcétera. Entonces, el pedir ayuda no significa que yo quiera ser ayudado. Puede ser una estrategia ya, digamos, de las últimas, de supervivencia, ¿no? En sentido de seguir manteniendo el consumo. Yo creo que es importante tomar conciencia de estas dificultades y aunque las sintamos como, bueno, ¿qué hago? ¿No? Parece no tener escapatoria, es bueno tomar conciencia porque nos va a ayudar a ser más humildes y más pacientes. Esto siempre va a llevar tiempo, esto siempre va a significar, como decíamos, renunciar a todo tipo de omnipotencia y demás. Quizás podamos tener dudas de todo esto, obviamente, o compartir una experiencia, más allá de que este sea el último programa, nos lo pueden hacer llegar. Siempre me olvido yo de dar el teléfono, lo dan por los operadores, pero es 351-8-171-593. 351-8-171-593. Ahí donde podemos quizás mandar mensajes para decir yo tuve esta experiencia o tengo esta dificultad y no termino de ver bien cómo sacarla adelante. Bueno, les propongo, como hacemos siempre, una pausa con música y que ustedes quizás puedan pensar en esto. Algunos quizás se vean confirmados, decir, está bien, entonces yo lo que siento es normal, está bien. Otros tendrán dudas. Otros podrán contar experiencias y otros sentirán que no se termina de dilucidar la dificultad o la obstrucción y la angustia que sentimos por querer ayudar a alguien y no saber cómo. Por supuesto que en la segunda parte vamos a abordar más directamente. Bien, retomando, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, vamos entonces a tratar de ver, bien, aparece un signo quizás de sufrimiento, de empezar a estrellarse contra la pared en quien está consumiendo, y otros casos empiezan a pedir ayuda. Como decíamos, la ayuda puede ser una estrategia de supervivencia o puede ser un pedido de ayuda. Retomando también que nosotros ya tomamos una actitud más de distancia emocional, de cierto discernimiento, vamos a ponernos una consigna. La persona que padece esto tiene que ser la única que ve realmente lo que le pasa y la que tiene que tomar conciencia y aceptarlo. Ver qué le pasa y aceptarlo. No lo podemos hacer por el otro, lo tiene que hacer quien lo padece. Eso es fundamental, no apurarse, no hacerse cargo de, porque es el otro el que lo está viviendo, no nosotros. Nosotros podemos tomar distancia de las consecuencias vinculares, de convivencia, de consecuencias económicas o laborales. Podemos tomar distancia del caos quizás que se está desatando. Al menos intentar hacerlo y mostrarlo, que también es una ayuda. Entonces, nuestro cambio de actitud, salir de nuestro círculo codependiente, ayuda al otro a empezar a ver que algo está pasando acá. Y si se enoja, y si protesta, y si reclama cosas que antes acostumbrábamos a hacer o actitudes que teníamos, no deja de ser un buen paso. Un primer pasito, digamos así. Empezó a crujir, ¿no? Esa estructura tan difícil, tan dura y tan bien articulada, empezó a crujir. Y eso es bueno. Y es una de las primeras cositas que a veces nos cuesta sostener. Bueno, que se enoje. Es un poco lo mismo que ustedes pueden vivir con una criatura, un bebé o una criatura muy pequeña, cuando hay que poner límites, cuando hay que decirle que no, cuando los caprichos,
las protestas de los chicos, ¿no? Incluso con actitudes agresivas, que obviamente no son las mismas que un adulto, pero que a veces nos afectan. Bueno, ahí, así como ahí tenemos que sostener el límite, aquí lo mismo. Y yo diría, casi con la conciencia de que estamos frente, emocionalmente al menos, un infante, un niño. Sostener entonces primero este resquebrajamiento, en el mejor de los casos, que el sufrimiento puede estar haciendo en la persona que consume. Sostenerlo para ayudar a visibilizar. Habíamos hablado la vez pasada de una etapa de precontemplación, es decir, todavía no ve, todavía no, pero empieza a crujir la cosa, empieza a sentir, empieza a estrellarse contra la pared, a veces con nuestra ayuda. Bienvenida sea. Pasamos entonces a la etapa de contemplación, siempre el mejor de los casos, es decir, cuando la persona ya empieza a ver que esto tiene que ver con el consumo, esto tiene que ver con sus prácticas, digamos, adictivas, que esto que está sucediendo, padeciendo, o que le acaba de pasar, o abrió los ojos en el sentido de decir, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida?, empieza a ser una realidad, empieza a contemplar. Lo habíamos visto para nuestra codependencia. Nosotros abrir los ojos y decir, pero yo estoy ayudando a que esta persona se destruya. O yo estoy favoreciendo, o con mi actitud no estoy haciendo nada realmente, no solo por el otro, sino por mí mismo, por mi vínculo con esta persona. Bueno, lo mismo tiene que pasar con el que consume. Poder empezar a contemplar lo que está sucediendo. Puede llevar mucho tiempo. Puede que esto signifique, bueno, edificios que se caen, digamos, ¿no? Vínculos que se rompen, hijos que empiezan a rechazar a sus padres o se quieren ir de casa porque están cansados de ver toda esta vida, rupturas de pareja, caos económico o debacle o perder el trabajo. Puede que sucedan, Dios no lo permita, bueno, accidentes y enfermedades que acompañan estas patologías. Es decir, por donde la persona no solo empieza a crujir, sino que además le permita abrir los ojos. Y eso tampoco lo podemos elegir nosotros. Podemos ayudar, podemos propiciar, pero no vamos a dar la patada inicial ni la definitiva de algo que tiene que hacer clic en quien lo padece. Y hay de todo. Hay personas que alguien que lo dejó la novia, y entonces dijo, bueno, ¿qué me está pasando? Otros tienen que tocar, como se dice comúnmente, fondo, en serio, ¿no? O mejor dicho, duramente. Siempre es una tocada de fondo, es un término que coronó a Alcohólicos Anónimos y que se comprueba casi siempre. Si no hay tocada de fondo, no hay verdadera visibilización, contemplación de lo que está sucediendo. No solo verlo intelectualmente, cognitivamente, ¿no? Si, me parece que tiene que ver con esto, sino que se siente, ¿no? Se siente emocionalmente, se siente hasta físicamente, o se siente, en fin, con los sentimientos. Algo que realmente empieza a doler. Aquí es donde el dolor cumple un lugar muy positivo, porque probablemente, como también hemos dicho otras veces, las adicciones buscan eludir, tapar los dolores. Dolores vitales, dolores de abandono, de abusos, de violencias, en fin, de lo que a cada uno le duela y que uno no sabe manejar. Qué bueno si el dolor reaparece para empezar a abrir los ojos. Esa etapa contemplativa, básica, fundamental, enorme paso, diría yo, que, digamos, tiene que llegar a una conclusión. Yo no puedo con esto. Ese paso es fundamental. No puedo con esto. Esto ha gobernado mi vida, así dice el programa de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, y ahora veo que no quiero seguir sufriendo en esto. No lo puedo gobernar mi vida, no puedo manejar. Me pasa por arriba, me revuelca, me maneja. Entonces, llegar a esta conclusión es
básico, decía, y fundamental. Quizás a otros puedan por mí. Sería como la segunda partecita, o segunda parte de este primer paso, ¿no? Otros quizás pueden, otros que tengan más poder que yo, porque estoy acostumbrado a mi omnipotencia infantil, que es un fracaso. Bueno, entonces acudo a un poder superior. Puede parecer un pensamiento infantil o mágico, pero es útil. Esta enunciación en este primer momento es muy útil porque necesito algo que sea superior. Ya demostré que no puedo, que he fracasado, se me vino el ídolo interno abajo, me doy cuenta que es puro barro y eso me hace sufrir un montón. Pero puedo llegar a encontrar algo superior que me ayude. Ahora vamos a ver qué posibilidades, o mejor dicho, qué encarnaría ese poder superior, más allá del término, que puede ser muy apto para la recuperación, lo suele ser. En esta etapa de contemplación, digamos que obviamente durará lo que tenga que durar, puede ser que sean varios trastabilladas y recaídas como parte de un primer proceso de toma de conciencia. Hay personas que después de eso salen a flote, digamos, del fondo del lago y empiezan a hacer un camino muy positivo. Otros no, otros necesitan más tiempo, necesitan mucha ayuda, muchas herramientas. En fin, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, su estructura, su historia, sus habilidades psicológicas, espirituales, va a ser un camino u otro absolutamente personal. Sí hay que sostener algo. Nadie, como ya acostumbramos a escuchar y a repetir, nadie se salva solo. Esto que el Papa Francisco repetía tan a menudo, ¿no? Nadie se salva solo. Nadie de las adicciones sale solo. Ustedes dirán, no, pero yo conozco a alguien que dejó de consumir, dejó esto, y puede ser que no haya sido un verdadero adicto, sino alguien que por una etapa, por un conflictiva, abusó un tiempo, pero no es un adicto, o puede que sea una máscara, que esa supuesta recuperación sea una nueva estrategia de supervivencia, en el sentido de que pudo parar, pudo abstenerse, pero no necesariamente solucionó todos los problemas de fondo. Entonces, pies de barro, en cualquier momento puede recaer en el momento más inesperado y en la edad más inesperada. Por eso esta etapa contemplativa es tan importante transitarla lo más natural, lo más acomodado al tiempo propio, pero lo más descarnado posible. Y eso no lo podemos hacer solos. Necesitamos de los demás. Así como nos cuesta encontrar perdón en nosotros mismos si no lo recibimos de afuera, si Dios no nos los da a través de alguien, aunque sea por un abrazo, aunque sea por una mirada, aunque sea por un gesto de aceptación, ante lo cual nosotros nos sentimos una basura, bueno, en la adicción pasa algo parecido, digamos. Necesito ver que otros salen adelante, pasan la misma que yo, me dan esperanza, me dan apoyo, me dan confianza. Otra cosa que hemos hablado desde el principio, la falta de confianza en sí mismo y por lo tanto en los demás, como característico de estas patologías. Por eso hay muchos se persiguen, hay mucha paranoia, digamos, en las carreras adictivas. Pero si yo encuentro esa comunidad, encuentro ese grupo, encuentro esas personas, y acá hay distintos caminos, y caminos individuales, caminos institucionales, de internación o no, ambulatorios, hay comunidades más de tipo religiosa o los grupos de autoayuda, pero el asunto es que no puedo solo, siempre necesitaré de otros. Porque además mis recursos están, si los tengo, están muy debilitados. Y si no los tengo, voy a necesitar conocerlos. Porque además voy a tener un yo muy debilitado también o muy frágil desde el comienzo y por lo tanto me cuesta manejarme entre mis impulsos interiores, entre las exigencias de la afuera,
lo que yo sueño, deseo o creo que está bueno, que es un lindo valor, pero que no lo puedo sostener. Bueno, esa instancia que en la que tratamos de manejar todo esto que lo llamamos el yo, puede que sea muy debilitado. Ese es el poder superior, el otro, los otros. Dios, si creo realmente en Él, empezar a ponerlo en el centro de mi vida. Aunque sea por desesperación, aunque sea como el hijo pródigo, volviendo por hambre, ¿no? Por hambre y por desesperación, bueno, voy a volver a la casa de mi padre, voy a volver a reencontrarme con. Y para otros, como decía, es el grupo. Dios se manifiesta a través de ese grupo que sostiene, que anima, que da esperanza, que da confianza, que me tiene mucha paciencia, mucha paciencia. Habrá dispositivos que ayudan porque internan y entonces uno se aísla de ambientes poco favorecedores, otros pueden sostenerlo a través de una ida diaria a un grupo, otros lo hacen por terapia porque, bueno, probablemente su adicción tiene que ver con conflictivas que no necesitan tanto apoyo externo. En fin, ahí son las características de cada uno que nosotros, familiares, amigos, lo que sea, no vamos a poder ver. Necesitamos que el adicto reciba orientación. Y entonces hay que actuar, viene la acción. ¿Qué se hace? Bueno, hay que hacer esto, hay que internarse, hay que cumplir tal horario, hay que trabajar en esto, hay que cambiar estos ritos de vida, hay que cambiar estos horarios, hay que frecuentar menos estos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tiene que hacer la persona. ¿Qué podemos ayudar nosotros en ese camino? No meternos. Hacer nuestra vida lo más normal, y cuando digo normal me refiero a sano, ¿no? Lo más sana posible. Claro, si yo estoy vendiendo droga, no voy a pretender que mi hijo viva en mi casa lo más bien, digamos. Y está consumiendo y yo estoy vendiendo droga. O consumo alcohol descontroladamente, o soy un alcohólico dependiente, o mi familia es un hervidero de peleas y de discusiones y de maltrato. Bueno, evidentemente no son ambientes propicios y por lo tanto la persona que padece y quiere hacer algo por sí se tiene que ir a otro lado. Pero en definitiva yo voy a tener que también ver qué hago. Voy a prescindir y me importa un comino y sigo viviendo así, como familiar, o voy a ayudar a la recuperación recuperándome yo. Algo que habíamos dicho la vez pasada, en la codependencia familiar hay grupos de autoayuda para familias o hay tratamientos de adictos que incluyen al grupo familiar sí o sí, porque esto no solamente fortalece, ayuda, reconstruye en muchos casos o repara, sino que además nos ayuda a todos a vivir un poco mejor, de otra manera. En fin, acciones hay muchas según los caminos que se tomen. De algunos lo tiene que hacer quien consume básicamente y otros podemos ayudar en la medida en que tratamos nuestra propia codependencia. Esas acciones que llevarán el tiempo que sea, el que cada uno necesite, son acciones que lo más difícil es mantenerlas. Habíamos hecho referencia a esto también la vez pasada. Después de un tiempo de acción, de cierto camino de abstinencia, de actitudes básicas que han cambiado, ya no hay tanta impulsividad, hay más reflexividad, hay mejor lenguaje, hay otro trato, hay otro aspecto, incluso hasta físico. Parece normal ahora, ya no hay tanta locura como antes. Hay sentimientos que empiezan a reaparecer. Todo eso puede caer en la sensación de que ya está, de que se terminó el tratamiento, ya está bien. La mayoría de los casos, bueno, han quedado responsabilidades pendientes y colgadas. Entonces sería bueno que las retomes, sería bueno que te hagas cargo a través de tu familia o de tu relación de pareja o lo que sea. Y entonces empieza un cierto auto-boicot o un boicot de afuera. Empiezan a surgir los yuyos que
traban el crecimiento del trigo, digamos. Y esa es otra ayuda que nosotros podemos hacer, no abstenernos, perdón, no, sino no meternos, por lo tanto abstenernos, de todo aquello que interrumpa, boicotee el tratamiento con propuestas que no vienen al caso, o que no han sido consultadas, que no han sido discernidas, que no han sido evaluadas previamente. No presionar. Como ven, la ayuda que uno puede hacer por aquel que padece tiene mucho de abstinencia, paradójicamente, ¿no? Si el otro tiene que abstenerse de consumir para poder recomponerse, nosotros tenemos que abstenernos emocionalmente de todo lo que nos impele, a veces sin pensar, a seguir atando al otro a nuestros esquemas, a nuestra forma. Como ven, como comprobarán, o se darán cuenta, no es nada fácil. Y volvemos a lo mismo, no podemos hacerlo solos. Este mantenimiento va paralelo a una posibilidad o una realidad que es la recaída. Las recaídas no son extrañas en un camino de recuperación. Y a veces son importantes porque ese trastabilleo, esta recaída, hace ver que hay cosas que no se han trabajado, que todavía no estás preparado para. Recaídas en el consumo, en el caso del consumo, el que consume, perdón, y recaídas emocionales en nuestros casos. Volver a las actitudes que nos favorecen. Volver a, ya por cansancio o porque no hemos trabajado lo suficiente o no nos tenemos paciencia y la ansiedad nos gana, a todo aquello que no ayuda a la persona que está recuperándose a seguir su camino, porque nosotros no lo seguimos. Entonces la recaída puede ser la oportunidad de ver esto. Hay tratamientos y formas que ayudan a esa recaída y a veces nos encontramos con que la recaída termina siendo un final fallido de un tratamiento. La persona deja tratamiento y va a buscar otro, o recae largamente hasta que más o menos por ahí, con la ayuda de Dios, vuelve a pedir ayuda. Las recaídas son dolorosas porque obviamente a nadie le gusta fracasar, a nuestro ego le resulta a veces insoportable eso. Puede que se vuelva actitudes típicas de supervivencia, echar la culpa al otro, sentirse perseguidos, castigarse y acusarse, y por supuesto empezar a escaparse de este sufrimiento con todo aquello que me ayude a volver al consumo. Por lo tanto, la recaída es un horizonte posible en la mitad del camino o en varios momentos que es necesario tenerlo en cuenta, no proponerlo, por supuesto, pero sí saber que está ahí y que el adicto tiene que ser siempre consciente de que está en esa posibilidad. Ella es una tarea de los grupos, de las comunidades, de los terapeutas, de los operadores, de las personas que trabajan, cómo ayudar a la persona que consume a tomar conciencia de todas estas dificultades, qué herramientas se tienen para empezar a ver esta posibilidad de peligro, en este mantenimiento, ¿no? En este empecé a vivir más mejor y bueno, y llega un momento que me da miedo, o llega un momento en que la ansiedad me gana, o llega un momento en que por tales actitudes se me dispara el impulso. Bien, dependerá de la ayuda que se tiene. Nosotros, desde fuera, trataremos de seguir revisando y seguir poniendo nuestros límites a nuestra propia codependencia para ayudar al otro. Es importante también entonces ver en este mantenimiento que los sentimientos básicos que nos llevaron a consumir empiezan a aparecer o a destaparse. Entonces muchos programas, por ejemplo el programa espiritual de Alcohólicos Anónimos, ahí ya en esta etapa es donde ofrece decir, bueno, empecemos a revisar, empecemos a hablar de todo esto que está detrás. Hemos logrado cierta abstinencia, hemos tapado, bueno, tenemos la mente un poco más fresca,
llevamos un ritmo de vida distinto, bueno, empecemos a hablar de todo aquello que está detrás, vuelvo a repetir, del consumo. Lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado, cómo hemos puesto en juego actitudes, herramientas, entre comillas, que no nos han servido, las estrategias de supervivencia, los disparadores del consumo, qué gatillos son los que hacen que el impulso del consumo empiece a surgir. En fin, es ideal que todo esto se pueda trabajar en lo posible ya en un paso de cierta abstinencia. ¿A dónde se apunta? A la sobriedad. Y nosotros, como red de apoyo, familiares, amigos, también tenemos que apuntar a esa sobriedad, también revisando todo esto, pudiendo hablar de todo esto, pudiendo dar pasos que ayuden e encaminen esto. Quizás voy a una actitud o a un ejemplo muy común, la ruptura de vínculos familiares entre padres e hijos cuando ha habido mucha carrera de consumo, hace que los vínculos estén muy dañados porque se ha habido mucha mentira, se ha lastimado mucho, se ha perjudicado mucho y esto lleva tiempo repararlo. Por eso esa etapa de revisar nuestra vida y dar pequeños pasos para reconocer, puede llevar mucho tiempo, decía, y nunca solos, obviamente, porque darse cuenta del daño que uno ha hecho o que ha vivido y tratar de querer dar pasos reparando, evidentemente es un esfuerzo que, como decíamos, nos acerca a una posible recaída. Ahí es donde hay que trabajar seriamente, ¿no? Ahí es donde ayuda mucho más la terapia todavía y un camino de vida espiritual que fortalezca, ¿no? Un encuentro, en nuestro caso, con Dios, con un Jesús que te acompaña, que está cerca, del cual me siento realmente bendecido, favorecido, porque esto ayuda al tiempo, ayuda a respirar de otra manera, ayuda a perdonarse y revisar las cosas de otra forma, y tener paciencia con aquellos con los cuales ese vínculo está roto o ese vínculo está dañado. Aceptar que ellos no lo acepten, por ejemplo. Como decíamos, entre padre e hijos, que el otro no acepte mi camino de reparación. Es posible. Y es posible que nunca se dé. Y eso no me tiene que quitar la posibilidad de que yo esté bien, de que haga mi vida sana, y que no tenga necesidad de volver a recaer para no soportar ese dolor o ese supuesto fracaso o ese límite en realidad, ¿no?, que los otros me ponen. Acá apuntamos entonces si hay un camino de mantenimiento, algo que uno dice, bueno, ¿por qué no estuvo al principio? Quizás porque no estábamos preparados, que es un profundizar la vida espiritual. Si no se sigue caminando en la vida hacia adelante, si no se profundiza, uno puede tener la respuesta de inercia, ¿no? No, en vez de ir para adelante, la inercia me tira para atrás. Es una de las características de nuestra vida psicológica, que, como decíamos, nos acerca a, bueno, estemos tranquilos, y si no, chao, mejor nos vamos de este mundo. Entonces, en vez de esa inercia que nos tira para atrás, seguir hacia adelante. Profundizar en la vida espiritual, profundizar en una revisión de la propia vida, acercarme al enriquecimiento de los vínculos con los otros. No somos nadie sin los otros, ¿no? Donde descubrimos muchas veces quiénes somos gracias a nuestro vínculo con los demás. Entonces, a veces se lo pone en el servicio a esta posibilidad de revinculación o este acrecentamiento de una vida vincular más fuerte. Y es sumamente importante el servicio. El servicio a quienes padecen lo mismo que yo, servicio a otros que uno ve, dado que hemos padecido y sufrido, entendemos que está bueno ser solidarios, ser compasivos en el sentido fuerte de la palabra, de padecer con aquellos que uno les puede dar una mano, pequeña o grande. Eso nos mantiene más humanos, en una patología que quizás nos ha deshumanizado mucho.
sea tanto el adicto como quien acompaña o está cerca o el ex codependiente. Hay posturas que sostienen que la adicción se cura para siempre y hay otros que dicen no, siempre seremos adictos, pero podemos vivir y cambiar de vida y cuidarnos y vivir felices. Creo que la diferencia no es muy importante. Lo importante es, obviamente, buscar a otros para pedir ayuda, reconocer la impotencia frente a lo que vivimos, sea tanto del que consume como de aquellos que podemos llegar a estar implicados. Algunos se quedarán con la sensación, bueno, pero es poco lo que podemos hacer. Es una mirada, pero que no debe engañarnos. Es mucho lo que podemos hacer haciendo muy poco o absteniéndonos de hacer lo que nos sirve. Es solo esa abstención ya es sumamente importante, no la despreciemos, al contrario. Y sin duda, lo de siempre, no podemos solos. Con la fuerza de Dios, pero y con la fuerza de Dios que se manifiesta a través de el prójimo, donde el amor de Dios y la vida que Cristo nos trae se manifiesta esencialmente, diría yo, ¿no? Con los demás. Queridos amigos, queridos oyentes, bueno, hemos hecho este caminito estos 2 meses. Ojalá haya servido para algo, ojalá nos siembre esperanza. Es dura, este camino es muy duro, pero la esperanza existe, es fuerte. La esperanza está siempre en el horizonte, por más dura que sea la patología y lo que se sufre. Lo que pasa es que a veces la ponemos muy al lado de la ilusión, de los ideales, digamos, o de idealismo, si ustedes quieren, cuando en realidad es un trabajito muy humilde, paso a paso, y que cuando menos nos damos cuenta da su fruto, siempre aceptando con humildad o con humillación lo que estamos padeciendo, sea de un lado del que consume o del lado de los que estamos o podemos llegar a estar involucrados.